El video que verás a continuación debería viralizarse por los escenarios que podríamos ver pronto en nuestro país, debido al conflicto que ha terminado en la caída de Nicolás Maduro entre Venezuela y Estados Unidos. Un país que ha vivido en los últimos tiempos un gancho al hígado en cuestión de energéticos, en específico con el petróleo. Sus reservas se acaban y ahora buscan de manera súbita tener el control absoluto de un país clave en Sudamérica y la región, Venezuela, quien goza de un aproximado de 303.000 millones de barriles, las reservas de petróleo más grande del planeta. Bajo ese contexto, todo lo sucedido en Caracas, en específico en Miraflores donde vivía Maduro, es el inicio de una de las etapas más duras y oscuras para América Latina. Porque, pregúntese, ¿cómo un presidente de otro país puede autoproclamarse como dueño del control de otro país, llevándose a su presidente por la fuerza? Recordemos que en varios de sus discursos, Nicolás Maduro le decía a Trump y a Estados Unidos que fueran por él. Bueno, se la cumplieron, sin embargo, lejos de eso, hay muchas cosas que la gente que vea este video debe analizar. Por ejemplo, ¿pasaría lo mismo en México? ¿Por qué lo que ocurrió en Venezuela es una alerta roja para la soberanía de los países de Latinoamérica que no se alineen a los intereses gringos? ¿Por qué los venezolanos de otros países festejan que Estados Unidos haya ido por Maduro? Quédate, porque todo esto tiene que ver incluso con México, una de las tres potencias en América Latina, sumada a Colombia y a Brasil, quienes son los últimos peldaños que quedan en América. Mientras tanto, gente en México también celebra. Partidos políticos que algún día fueron dictadura festejan, y aquellos que añoran regresar al poder también celebran. La pregunta es, ¿en qué te afectaría a ti? Veamos. Recuerda que si te gusta este video, solo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho para que sigamos subiendo material contundente y apetecible para nuestra comunidad. Es por eso que hoy te presento la caída de Nicolás Maduro. ¿Pasará lo mismo a México y a Claudia Sheinbaum? Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Después de sustraer con equipo táctico y en una operación que según Trump duró 47 segundos sin alguna oposición del ejército venezolano de manera unilateral, sin la aprobación de su Congreso, quebrantando toda ley sobre la soberanía de los pueblos a nivel mundial, Venezuela y parte de su ejército entregaba a su líder, que si bien para muchos no caía bien ni mal, lo criticable es la acción que tomó por sí solo el gobierno estadounidense. Luego de eso, en conferencia de prensa en la Casa Blanca, al son de Venezuela se apoderó unilateralmente del petróleo de Estados Unidos. Se llevaron nuestras propiedades, eran nuestras. Nosotros construimos Venezuela. Donald Trump justificaba sus acciones y luego, sin tanto desparpajo, se atrevió a decir que, por un largo tiempo, las personas que estaban detrás de él iban a gobernar Venezuela, porque es un país muerto, y que ahora Estados Unidos es el país más ardiente del mundo, que la idea era rodearse de buenos vecinos. Para que entienda, haga de cuenta que tiene a un vecino fuerte, poderoso con mucho dinero. Sin embargo, su casa tiene problemas para que fluya el agua. Su tubería poco a poco ya no surte por toda la casa y empieza a haber escasez. Y ni todo el dinero que tiene podrá darle ese recurso tan valioso para subsistir. No obstante, el vecino de enfrente, que no es tan rico, su casa es modesta, pero que dentro hay una gran polarización con sus habitantes. Unos desean entregarle la propiedad a alguien con dinero añorando una salvación. Otros deben trabajar la casa para mejorar, quizá vendiendo agua y creando maneras de remodelarla, ya que la casa tiene un yacimiento de agua subterráneo, el más grande de toda la colonia y quien puede ocupar en un futuro para subsistir. Imagine que ese vecino poderoso de pronto, con todo su dinero, rodea la casa del vecino modesto, para que en menos de un minuto rompa las puertas, se meta y saque al dueño, diciendo que es un colaborador de los malos y que por eso lo hace,
porque es un peligro para el vecindario, siendo el pretexto perfecto y más mediático que vende, cubriéndolos como unos héroes, pero que en realidad están saqueando su casa en nombre de la libertad, en específico su agua. Bueno, es exactamente lo mismo, solo que cambia al rico por Estados Unidos, al modesto por Venezuela, y al agua cámbiala por oro negro y metales de tierras raras. Bajo este argumento, miles de ciudadanos venezolanos que están fuera de su país empezaron a celebrar, algunos en Perú, otros en Colombia y muchos otros en Argentina. Fue una fiesta porque Donald Trump derrocó al dictador Maduro y ahora llegará como la salvación a Venezuela. Sí, la salvación, pero de su industria petrolera, la cual se estaba muriendo. Pero, ¿por qué dice Trump que el petróleo era de Estados Unidos? Bien, la historia se remonta a 2007, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, abordando no solo una línea del tiempo, sino explicando lo grave que es este asunto para millones de mexicanos y de cómo se mueven las piezas en el ajedrez geopolítico. Hoy, los fans de Donald Trump celebran el intervencionismo, la ley del tolete y con un tufo de dictadura disfrazada de libertad. Sin embargo, todos esos son solo peones migajeros que no saben lo que dicen, y eso lo veremos a continuación. Cuando Donald Trump explicaba y justificaba el hecho en Venezuela, sustrayendo a su presidente y a su esposa por la fuerza, decía que Venezuela le había robado su petróleo, que su país, o sea Estados Unidos, había construido esa nación y que por eso lo habían hecho porque querían de vuelta su petróleo. Entonces, pregunto, ¿qué no habían hecho esto en nombre de la libertad y de que Maduro tenía nexos con los malos y gracias a eso los venezolanos se estaban muriendo de hambre? Nah, puro show. De hecho, Donald Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por meter 600 toneladas de talco a su país para vender. Mientras eso pasaba, el gobierno de Estados Unidos ya andaba jugando a los piratas del Caribe en las aguas de Venezuela, robando barcos con petróleo, pero sus medios de comunicación le cambiaban la palabra robo por el verbo interceptar. Además, bloqueaba las exportaciones marítimas, evitando que ese país vendiera su crudo y así asfixiarlos aún más económicamente hablando. Sin embargo, todo este conflicto inició en 2007, con el gobierno de Hugo Chávez y la empresa petrolera ExxonMobil. Todo por la faja petrolífera de Orinoco. Ahí, los gringos bajo contratos leoninos buscaban explotar de manera brutal ese yacimiento, el más grande del mundo, de petróleo pesado y extrapesado. Tipo de petróleo que tiene la gran ventaja de ser más longevo en cuestión de durabilidad. Miel para los osos como las rampantes compañías petroleras en el mundo, las cuales ya han visto una alta rentabilidad de este tipo de crudo. Pero en esos tiempos, Hugo Chávez había movido sus piezas de ajedrez, mismas que le hicieron tener una guerra mediática y de energéticos con los Estados Unidos. Literal, nacionalizó el petróleo. En 2007, Chávez ordenó la transferencia de una participación mayoritaria en todos los proyectos de Orinoco a la empresa estatal venezolana PDVSA y dio a las empresas extranjeras solamente dos opciones: aceptar las nuevas condiciones o abandonar el país. ExxonMobil, que no aceptó los nuevos contratos, calificó de nacionalización de confiscación ilegal y paralizó sus operaciones en Venezuela. Las sanciones contra este país fueron aumentando gradualmente y a finales de la década del 2010 se habían convertido en un embargo a gran escala que incluía a la empresa estatal petrolera venezolana. No obstante, esto no solo es de petróleo. La ubicación geográfica de Venezuela es estratégica. Si hablamos de metales pesados, tierras raras, mismos que son utilizados para la tecnología. No por nada Elon Musk sonríe, porque en ese país hay muchos yacimientos de coltán y de torio, alias el oro azul. El mineral y el elemento son importantísimos en la industria de los autos eléctricos, además de la telefonía móvil y también de la industria armamentística. Por esta razón, Nicolás Maduro en 2016 no fue tonto. Firmó un decreto para la creación de la faja minera del Orinoco,
Esta área de aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 12% del territorio del país, fue declarada zona estratégica para la extracción de diamantes, casiterita, rodio, titanio, coltán, níquel y elementos de tierras raras, y especialmente también el oro, metal codiciado por el Departamento del Tesoro gringo. El gobierno anunció que se habían encontrado más de 8.000 toneladas de oro en la zona, lo que convertía a Venezuela en uno de los mayores poseedores de reservas de este metal en el mundo. Solo que en lugar de convertirse en un área que beneficiara a los venezolanos, en muchas ocasiones se ha destruido no solo en el medio ambiente ni la biodiversidad, sino que incluso ha sido un paraíso para los delincuentes en la extracción de dichos metales preciosos. Por eso mismo Venezuela cayó en un bucle sobre que tiene tanta riqueza, pero mal explotada, lo cual no potenció para nada su crecimiento sumado de los bloqueos que le hizo Estados Unidos. El problema es que ahora con ellos al mando pasará exactamente lo mismo, pero aún peor, debido a que la riqueza de los venezolanos terminará en manos de los gringos, a los cuales les vale un cacahuate cómo termine viviendo esa gente. Todo al amparo de la supuesta libertad. Ahora en Venezuela, solo algunos cuantos podrán gozar de los beneficios del petróleo y de los minerales como el diamante, el oro, la bauxita o las tierras raras. En pocas palabras, habrá un saqueo descomunal, pero bueno, sus habitantes podrán disfrutar de la famosa libertad estadounidense, mismos que varios de ellos pedían a gritos desde otros países. Ojo al dato perturbador. Ahí les va. Aproximadamente el 70% de la extracción mundial de elementos de tierras raras se lleva a cabo en China. Según datos del 2023, el 87% de la capacidad de procesamiento de estos elementos también está en China. Según algunos expertos, toda la economía mundial depende de estos elementos procedentes de China. Por lo tanto, el acceso de Estados Unidos a las tierras raras venezolanas solo indica una cosa: tener también esos elementos para poder competir con China, que es el país a vencer, debido a que es la primera potencia mundial. Al final, todo es subsistir y competir. El problema es que Estados Unidos lo hará interviniendo por la fuerza para así tomar los recursos, mismos que ocupará para poder hacerle frente a los chinos. Pero a todo esto, ¿por qué es tan peligroso esta situación para México? Veamos. Allá afuera hay un pequeño grupúsculo de gente de la política que desea regresar al poder que perdió desde el 2018 por un aplastante voto popular. Y hay que decirlo, generalmente los que se creen dueños del mundo, cuando un gobierno afecta a sus intereses o al de sus empresas que los conforman, estos califican de narcos o de propagadores del terror. Eso en sus leyes les permite intervenir por la fuerza. Esto ya lo hemos visto con otros países como Irak, Afganistán, Libia o Siria. Por eso a Nicolás Maduro se le ha visto desde Estados Unidos dentro de ese pequeño grupúsculo, en muchas ocasiones ficticio, y solo es para justificar el apropiarse de sus recursos naturales en este caso. Sin embargo, los venezolanos no lo ven así, y no todos, pero sí un gran sector, que piensa y cree que la llegada de Estados Unidos a su país para manejarlo a su antojo por tiempo indefinido significa libertad. A eso, en México ese pequeño grupúsculo le apuesta a eso mismo, que en un futuro no muy lejano Estados Unidos haga lo mismo, lo similar en nuestro país. Pero, ¿se puede? Claro, siempre y cuando haya personajes cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum rendidos al poder del capital gringo, y de que gran parte de los mexicanos se rindan a la desinformación y a los medios basura tradicionales. Lo que sucedió con Venezuela solo es el principio del fin de América Latina, donde existe el arrebato de los recursos naturales disfrazados de liberación. Para que esto pase con México, si no se alinea a los intereses gringos, se necesita primero que caiga otro gigante de Latinoamérica, Colombia, cosa que ya Estados Unidos puso sus ojos en ese país, curiosamente con gobierno de izquierda. Recordemos que la historia en México nos habla que, generalmente, en las intervenciones gringas o de otros países, siempre ha habido personajes malinchistas que han ayudado a la ocupación. Y ahí es donde entran los dos partidos políticos hoy desahuciados en materia electoral, ambos celebrando la caída de la que ellos llaman dictadura. Aquí el comunicado del PAN, que básicamente dice y celebra los hechos, mismos que se dieron de forma unilateral, autoritaria e ilegal. Luego,
Cínicamente le sigue el PRI, como ve en pantalla. El mismísimo PRI, quien se ostentó 70 años en el poder, le llama dictadura, régimen autoritario y corrupto represor al gobierno de Maduro. O sea, los dictadorzuelos corruptos priistas hablando de dictadura, de corrupción, de represión y señalándola, condenándola, como si ellos no lo fueran y como si ellos, por decenas de años, no lo practicasen en México. Es como si un asesino serial se burlara de un asesino furtivo, como si un drogadicto se burlara de un alcohólico. Luego, aplauden al gobierno de Trump, diciendo que ningún gobierno pisotea la ley anulando la democracia contra la voluntad popular. ¡Ja! Las últimas elecciones en Venezuela le dieron el triunfo en las urnas a Maduro, pero luego rematan con esto. Los pueblos tienen el derecho y la obligación moral de defender su dignidad y decidir su destino. Curiosamente, cuando Trump arrebata el poder y todavía dice que él y su gobierno estarán gobernando Venezuela, los medios de la derecha y sus fans lo celebran. Como dicen por allí, estos son hipócritas, cínicos y lo que les sigue. En pocas palabras, si en México pulula la desinformación, el aplaudirle a entes como estos dos partidos y sus voceros de cartón, si las nuevas generaciones se informan más con TikTokers que aplauden este hecho en Venezuela, y si apuestan a la ignorancia, es muy probable que en muy poco tiempo Estados Unidos haga lo mismo en nuestro país abogando que este es un narcogobierno, cosa que los opositores por años han tratado de implementar esa narrativa sin fundamento en sus medios de comunicación y en campañas en redes sociales con bots, recordando que en México ya hubo un narcoestado, cuando el secretario de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba traficando y actuando de manera estrecha con los malos. Tan es así que ese sujeto está en el bote en Estados Unidos por esos delitos. Sin embargo, lo que dicen muy bien por allí, que la hipocresía es la doctrina de esta gente. Hoy en día hay un grupo que disfraza la lucha por sus intereses y sus privilegios con una mal llamada lucha por México. Lo hemos visto una y otra vez, con esas retóricas desgastadas de entreguismo y privatización. Gente como el tío de los inútiles, Salinas Pliego, aplaude esta situación. Todos esos que bailan lo que sea este delincuente son parte de esa triste parvada de petardos que desean servirse de México. Sus lacayos como el Nicolás Maduro de la Jusco Javier Alatorre es uno de muchos ejemplos, quien festejó la caída del presidente de Venezuela, sumado de su otra empleada, la loca del Senado Lili Téllez. Como ve en pantalla, cómo se regocija que un país se meta por la fuerza a otro país en la ilegalidad. Así piensa esta gente que quiere tener el poder en México una vez más. Por eso, todos estos gusanos a marchas forzadas estaban trabajando para que empresarios rapaces con poder, que se niegan a pagar impuestos, o empresarios dueños de los medios de comunicación, que tratan de recuperar el chayote que perdieron creando retóricas ficticias, solo para captar la atención de los ignorantes. De hecho, el discurso doble moral siempre llega y siempre exhibe. Por ejemplo, ahí está la FIFA, quien bajo su reglamento y bajo lo que hizo Estados Unidos con Venezuela, la selección gringa, debería estar descalificada del Mundial como lo hicieron con los rusos. La FIFA argumentaba en ese entonces que Rusia había declarado la guerra a Ucrania y había empezado el conflicto. Bueno, esta vez Estados Unidos tiró la primera piedra y luego no pasó nada. Un silencio sepulcral en Suiza y con Infantino, quien jamás condenará los hechos y de paso seguirá firme en el negocio billonario que se le viene en Gringolandia. ¿Y qué dirán los demás países que participarán? Absolutamente nada. Para ellos también es negocio. ¿A quién le importa la soberanía de Venezuela si no les importó a los venezolanos en gran parte? Por eso aquí viene la cruda realidad del pensamiento de muchos latinoamericanos, en donde ellos no moverán un solo dedo para frenar a Estados Unidos. No les conviene. Para ellos lo primero son sus intereses, y eso se gesta gracias a años que vivieron en la miseria. Misma miseria de donde supuestamente hoy muchos celebran que saldrán. Para ellos el menos peor es Estados Unidos. Malamente piensan que es mejor tener un iPhone en sus manos o seguir a algún influencer cabeza hueca que una sociedad más civilizada y menos ignorante. Ahora sí,
que se las rasquen como puedan, exclaman. Pues al final del día, pregunto, ¿a quién le interesa la soberanía? Esa misma que le da la libertad a millones de mexicanos, por ejemplo, de manifestarse y gritar sus descontentos sociales, sus filias y fobias políticas. Porque en sí, lo que interesa a mucho latino es tener dinero, poder vivir como rico simulando serlo, ser parte de un sistema donde lo más importante no solo es comer, sino presumir lo que no se tiene, navegando con un discurso doble moral e hipócrita por México, donde al final lo que más cuenta es si se tiene ropa de marca, celular, seguidores, monetización, todo por encima de que un país termine literalmente pisoteado, dominado por otro a la brava, sucumbiendo a las técnicas del golpe blando y a la desinformación que pueda haber en contra de los gobiernos que sean una espina en el zapato para los intereses y ambiciones de los gringos. Para millones de latinos, la única soberanía que existe es que Estados Unidos los termina absorbiendo para siempre, y ahí es donde yo pregunto lo siguiente: ¿quiénes son los verdaderos malinchistas y vendepatrias en México? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.